Ya se está grabando. Gracias, Betel. No, creo que era Ale. Fue Ale. Ay, perdón, Ale. Discúlpame. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Sí. Sale. Acaba de hablar el doctor. Bueno, me mandó un mensaje que hoy no va a poder estar en la clase porque se encuentra enfermo. Y la maestra Laura está en supervisión, algo así. ¿Le puedes preguntar, aprovechando de una vez, qué onda con la de revisión sistemática, si también la iba a dar a él? Ajá. Sale. Ay, ¿quieren que le avisemos a la doctora Laurita? Pues si quieres. Y aprovechando, podrías pedir la UD de revisión sistemática para ver las bases del programa. Igual y nos repartimos o algo así, porque ya son 2 clases con esta 3. Si quieren, Cris, ¿tenemos la UD de revisión? De cuando la llevamos en la reci. Yo la debo de tener en algún lugar. Se las pasamos, ahorita la buscamos. Gracias. Gracias. Dice Pedro que está en el drive. Probablemente en el drive de la residencia. Ahorita la busco. Bueno, el tema de hoy es epigenética. Está conformado, por Alejandra, por el químico Darío, que es mi invitado, y pues por mí. El concepto epigenética fue introducido en los años 50 por Conrad Waddington. Él concibió epigenética como el análisis causal del desarrollo que implica todas las interacciones de los genes con su medio ambiente. Él manejaba algo del paisaje epigenético. Este paisaje epigenético estaba hecho de cimas y valles que van a representar regiones con alta y baja concentración de marcas epigenéticas. Más adelante vamos a ver la importancia de estas marcas epigenéticas. Las distintas formas de expresión que puede tener un mismo conjunto de genes y además afirmó que cada genotipo corresponde a un conjunto específico de genes, ya que la variación fenotípica solo podría ocurrir por medio de mutaciones genéticas. Esta es la imagen de paisaje epigenético. Aquí se observa una célula embriónica no diferenciada que va a estar representada por una esfera que va a rodar desde lo alto de la superficie sobre las crestas de los valles y donde van a existir ramificaciones que conducen a distintos estados de diferenciación celular que van a estar representados por los mínimos locales. O sea, esta es la célula, digamos, la célula madre, y aquí están los distintos tipos celulares. La causa de las modificaciones epigenéticas van a ser heredables. Estos cambios consisten más en alteración en la función, más no en la estructura. Entonces, más adelante voy a mencionar los 3 mecanismos que intervienen en la epigenética. Uno de ellos va relacionado con las histonas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos un ADN de célula normal con las histonas acetiladas, y en el ejemplo de abajo tenemos un ADN de célula cancerosa. Y aquí, por ejemplo, la diferencia es de que las histonas de las células cancerosas están hipermetiladas. Una pregunta. Ajá. Estaba leyendo ayer de los temas que mandaron y de las lecturas, y esto de heredable me causa mucho conflicto. ¿De ¿Te qué? refieres a heredable dentro de células en la misma persona, verdad? Porque sí, o sea,
es muy controversial, o sea, que los cambios epigenéticos tengan una transmisión transgeneracional, como si fuera Así es. algo lamarckiano, pues. Ajá. Así es, son heredables. Digamos que va igual enfocada, también leí lo de un ejemplo, que va a herencia conductual. Por ejemplo, una persona que hace mucha actividad física, por ejemplo, aquí es muy importante la influencia del ambiente para que se exprese o haya una alteración en los genes. Entonces, una persona que hace mucha actividad física es casi, bueno, tiene alto porcentaje de heredar esa actividad por ejemplo, a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Bueno, pero aquí hablamos de distintas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí habla de metilación, de que la expresión de los genes va a ser distinta, aunque sea el mismo genoma, se va a expresar de otra manera. A lo mejor, por ejemplo, esto que mencionas de las personas que hacen actividad física, puede ser algo ambiental, puede ser que lo que hace es pasarle la cultura de estar haciendo ejercicio en lugar de andar viendo la tele. Exactamente. Entonces ahí no necesariamente hay un cambio genético ni en la expresión de los genes, sino es un comportamiento aprendido. Lo que pasa que el ambiente y las conductas van a influir en lo que es digamos que en este caso una metilación, ¿no? Más adelante. Una metilación. ¿no? Influye en la expresión del gen. Es que voy por partes, ahorita voy. ¡Déjenle que dé su clase! Bueno. Ay, ya no puedo. Espérame. Ya no avanza. Más adelante les tengo un ejemplo sobre lo del cáncer, que va relacionado con el componente genético y el componente ambiental. Esperen, se va a agregar el químico. Invité al químico Darío. Él ha investigado mucho. Él es un químico investigador. Ha hecho investigaciones a nivel genético y nos va a explicar sobre el comportamiento del gen, sobre los cambios epigenéticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan todos? Buenos días. Sí, se escucha. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, muchas gracias, doctora Victoria, por la invitación de platicar un poquito con ustedes. Soy el químico farmacéutico, Darío. Y bueno, voy a platicar un poquito acerca de las reacciones de metilación, el cual, como vamos a ver un poquito más adelante, las reacciones de metilación es un factor epigenético muy importante dentro del diagnóstico. Entonces vamos a empezar a definir qué es una reacción de metilación. Si nos recordamos, hay nuestras clases de química en la licenciatura, en la preparatoria. La reacción de metilación es una reacción de acetilación. Es como una reacción específica de un grupo de reacciones que se llaman acetilaciones. En este caso muy específico, la reacción de metilación es la incorporación de un grupo metilo, SH3, a una estructura química. Como por ejemplo está ahí en la imagen. Ahí tenemos la citosina. Sin embargo, por acción de una enzima, se le va a agregar un grupo metilo, que está ahí al lado de la amina, ahí dentro del anillo, ahí se introduce ese grupo metilo. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Bueno, pues tiene características muy especiales ese carbono debido a los electrones libres que están en los nitrógenos y al anillo bencénico entre comillas, porque no tenemos todos los carbonos, pero a la resonancia de electrones que hay dentro del anillo. Hacen de que si llega un grupo metilo que puede captar o puede atraer electrones como un CH3, donar electrones como un CH3, como un metilo, por eso es que ahí puede también meter ese grupo en esa estructura química. Puede avanzar, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, algo muy importante para el estudio de las reacciones de metilación es de que es un ejemplo muy común en la adenosina.
la base de adenosina. Ahí es característica la reacción de metilación. Esto se debe a que una sustancia química llamada S-adenosilmetionina, abreviada como SAM, genera o dona un grupo metilo al carbono número 5 del anillo de la adenosina. Y esta reacción es catalizada por una enzima que se llama metiltransferasa, ADN metiltransferasa. Entonces, esta es la reacción importante que ocurre en el DNA, por el cual se realiza la metilación del ADN. En este caso, la adición del grupo metilo hacia la adenosina. La siguiente, por favor. Y bueno, esa reacción de adenosina es muy común y es muy particular en la base de citosina. Sin embargo, también esto es muy común y sobre todo muy predominante cuando hay algo que se llama grupos CpG. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay una citosina que está unida a una guanina por el grupo fosfato dentro de mi cadena de ADN. Recordemos que en el ADN pues tenemos las cuatro principales grupos, y importantemente cuando nosotros tenemos una citosina e inmediatamente una guanina, a eso se le conoce como grupo CpG. Y estos grupos están de forma aleatoria, no hay alguna distribución uniforme a lo largo. Sin embargo, se sabe que entre el 60 y el 90% de todos los grupos que están en el ADN del ser humano, de los mamíferos, están metilados, todos están metilados. Sin embargo, hay porciones específicas del ADN que se les conoce como islas CpG, que son regiones específicas del ADN en la cual hay una altísima densidad de grupos CpG, inclusive hasta 5 veces más. Pero muy curiosamente, esas citosinas que están presentes en esas islas, generalmente no están metiladas. Entonces, para recapitular rapidísimamente, los grupos CpG que están a lo largo de todo el ADN, entre el 60 y el 90% están metilados, pero los que están en las islas CpG, o sea, una alta densidad de los grupos CpG, ahí no están ahí no están metilados. Y muy curiosamente también, esas regiones, esas islas CpG, se les atribuye que son regiones reguladoras de la transcripción. Por eso es muy importante dentro de la epigenética. La siguiente, ya por favor. Y bueno, esta reacción de metilación en estas islas es algo normal, es algo, en los grupos CpG. La metilación en los grupos CpG es algo normal, es algo natural, debe de estar. ¿Por qué? Porque está asociada a factores del desarrollo. Por ejemplo, la impronta genómica, la represión de algunos elementos repetitivos o inclusive la inactivación del cromosoma X. Sin embargo, cuando se metilan los grupos CpG que no deben estar metilados, que comúnmente no están metilados y que están muy presentes en las islas CpG, estos son importantes marcadores epigenéticos. ¿Qué quiere decir? Como lo estamos estudiando en la epigenética, de que hay un cambio, no dentro de la secuencia del ADN, pero hay un cambio que genera problemas para la transcripción de proteínas. ¿Cómo genera la metilación de las islas CpG? ¿Cómo genera ese problema en la transcripción? Principalmente por dos mecanismos, por impedimento estérico o por cambios en la estructura de la cromatina. Así que vamos a ver rapidísimamente estos tipos de fenómenos que ocurren. La siguiente, por favor. El primero es el impedimento estérico. Como vemos en la imagen de la derecha, ahí hay un par de citosinas, las cuales están metiladas. Entonces, como están metiladas, generan ahí una capa física, una barrera física que impide que la proteína entre y pueda realizar su acción de transcripción. Entonces, simplemente hace como una barrera física. Como ahí está el grupo metilo, no permite que se unan las proteínas. Entonces, ¿cuáles proteínas? Bueno, hay algunos ejemplos ya muy marcados, como puede ser la proteína E2F, en el cual está muy relacionada con el control del ciclo celular.
Por ejemplo, la proteína CREB, que está relacionada o más bien es un factor de respuesta a la AMP cíclico, dentro de la señalización que generan los receptores que están asociados al AMP cíclico, ¿no? El AP2, la cual está relacionada a la regulación de la expresión genética en el desarrollo temprano, en la maduración o en el desarrollo embrionario. Entonces, este impedimento estérico pues no permite que las proteínas se unan o interaccionen con la cadena de ADN y por lo tanto no hay transcripción. La siguiente. Y el otro, que al parecer es el más importante dentro de los estudios, el más predominante, es la remodelación de la cromatina. Resulta ser que cuando tenemos metilados ciertas partes del ADN, en este caso las islas GPC que no deben estar metiladas, cuando tenemos la metilación de estas islas, se van a reclutar ciertas proteínas que van a cambiar la conformación de la cromatina, van a cambiar el cómo está conformada o cómo está enrollada el ADN dentro de las histonas. Entonces, por ejemplo, ahí lo podemos ver en la imagen. En la imagen de la derecha, en el recuadrito que está ahí en la derecha, donde están las histonas ligeramente separadas, ahí se ve de que está la porción de gen que está libre para que las proteínas se puedan unir ahí y puedan generar la transcripción. Sin embargo, cuando está metilada las islas CPG, cambia la cromatina, cambia la conformación del ADN dentro de las histonas. Entonces se agrupan, se pegan más. Y entonces, como están pegadas, ya no permiten el libre acceso de las proteínas a los sitios de ADN que se requieren. Entonces también es como un impedimento estérico, pero esto no propiamente por la metilación, sino por el hecho de que cambia absolutamente toda la conformación del ADN, bueno, de la estructura del ADN enrollada a las histonas. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro, ya una vez que se genera la metilación, pues ¿qué problemas podemos tener? El más importante y el más estudiado, pues es el cáncer. Estos son factores epigenéticos, son factores de diagnóstico que pueden dar o pueden desencadenar hacia el diagnóstico de cáncer. Pero bueno, yo creo que ustedes saben eso muchísimo más que yo. Otra enfermedad relacionada o algunos desórdenes relacionados con la metilación del ADN es una carencia de la impronta genética. Dentro del desarrollo embrionario, pues sabemos que tiene que haber transcripciones específicas en el cromosoma X o cromosoma Y para definir el sexo del organismo. Entonces, si hay metilación, pues no ocurre perfectamente o no ocurre de la manera adecuada esta definición o esta transcripción de estos cromosomas. Entonces ahí, obviamente, pues hay problemas en el desarrollo embrionario, problemas en el desarrollo temprano del organismo. Y bueno, la última la dejé libre porque al final de cuentas yo creo que ustedes tienen muchísimo más conocimiento en esa parte de qué problemas se pueden desarrollar cuando hay una carencia dentro de la transcripción del ADN, ¿no? Algunas transcripciones o algunos desórdenes que, bueno, hay desde tipo neuronal, tipo sexual, de morfología del organismo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues esta es como una rapidísima plática acerca de las reacciones de metilación. En sí, en conclusión, el mensaje es: la reacción de metilación es la adición de un grupo metilo, específicamente a la base nitrogenada adenosina, ¿no? Esto en las islas GPC, ¿ok? Y bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Espero les haya platicado un poquito y haya sido lo más claro posible. Saludos, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, continuando con lo que comentaba el químico, por ejemplo, existen diferentes mecanismos, ¿no?, que intervienen en la epigenética: la metilación, la acetilación y los RNA no codificantes, que en sí estos tres factores van a alterar lo que es la expresión de centenares de genes. O sea, no afectan la estructura, afectan la función. Aquí, bueno, de la importancia práctica de la epigenética es de que van a alterar el fenotipo, pero sin cambiar el genotipo, y van a surgir de manera aleatoria o como resultado del estrés fisiológico. Aquí, por ejemplo, este es el mismo individuo,
este individuo, aquí está su información genética, hábitos de vida, llamémoslo así, saludables, aunque él tenga, por ejemplo, los factores de riesgo o la carga genética de diabetes o de alguna otra enfermedad, si tiene los adecuados, por ejemplo, en este caso de diabetes, si tiene el adecuado estilo de vida, no necesariamente va a desarrollar diabetes. Digamos que puede tener la carga genética, pero si no hay algo que estimule o que ponga el otro porcentaje, no la va a desarrollar. Al contrario, si tenemos a un sujeto que tiene la carga genética, más aparte malos estilos de vida, pues es muy probable que se herede que se exprese la diabetes. Igual esto pasa con el cáncer. Por ejemplo, cuando hay personas o hay familias que tienen antecedentes de que la abuelita, la mamá han padecido cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, entonces no necesariamente la hija va a tener cáncer. Aquí, por ejemplo, si lleva una alimentación o una ingesta adecuada de ácido fólico, el ácido fólico lo que va a hacer es disminuir la expresión de los oncogenes o inhibe la expresión de los oncogenes y evita que se exprese el cáncer. Es esto. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Ahora, por ejemplo, también la epigenética y la odontología, también tiene mucho que ver lo que es ya sea una alteración en que sea hipermetilación o hipometilación. Por ejemplo, como nos comentaba Darío, hay zonas que están metiladas normalmente y hay otras zonas que se llaman islas que no están metiladas. Cuando las zonas que están metiladas se desmetilan o simplemente tienen baja metilación, también puede haber una alteración. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un caso de periodontitis. Aquí hay una hipometilación del promotor de interferón gamma que puede provocar un aumento de la transcripción de este interferón en la periodontitis crónica, dando como resultado una sobreexpresión del interferón. También, por ejemplo, aquí cómo interviene la parte ambiental. Por ejemplo, si la persona tiene mala higiene, no se lava los dientes o simplemente no se cuida o come, digamos, muchos dulces o X razón, tiene más riesgo de desarrollar esta patología, ¿no? Aunque tenga la carga genética, pero si tuviera buenos hábitos, no necesariamente esta patología se expresaría. Ok, pues ya vamos a ver un poquito más como la parte social que tiene que ver con esto de la epigenética, y aquí entra, por ejemplo, los mecanismos de evolución. Bueno, algo que sabemos todos es que los patrones genéticos se van a transmitir de una generación a otra. Hay muchas investigaciones que demuestran todo esto en la dinámica evolutiva, en donde el medio ambiente y otros factores como la alimentación y los estilos de vida pueden cambiar o pueden generar cambios en la metilación de los genes, y esto puede provocar o no que la enfermedad se desarrolle. La que sigue, por favor. Ahí voy. Bueno, algunos de los ejemplos como más trascendentes que tienen que ver con estos mecanismos sociales de cómo es que se va cambiando el ADN, tienen que ver con factores, como les decía, de estilos de vida, en donde, como decía Vicky, por ejemplo, si una persona tiene diabetes y tiene un estilo de vida saludable, pues puede reducir el riesgo de padecer esta enfermedad o tener menos complicaciones en ellas. También los procesos de reproducción social, que tiene que ver con la producción de alimentos y toda la producción que puede ser en masa, pues también tiene que ver con impacto que puede tener en el medio ambiente. La alimentación, como vamos a ver al final de la presentación, también es sumamente importante, porque esto sí puede cambiar mucho la metilación en cada una de las proteínas y en las codificaciones del ADN. Y también varios factores medioambientales, como por ejemplo exposiciones a químicos o exposiciones hacia productos que tengan radiación, pues también pueden tener impacto en nuestro ADN. Inclusive algunos factores como los culturales, como algunas culturas en donde a las niñas se les obliga a comer para que puedan engordar y puedan ser atractivas para sus posibles esposos, porque así lo hacen. Esto también puede afectar tanto genéticamente como de alguna manera el estado de salud de estas personas.
y a la larga puede provocar que a las siguientes generaciones les pudieran llegar a heredar algún tipo de enfermedad. La que sigue, por favor. Dentro de los procesos de reproducción, pues algo muy importante es que al principio se hacían de manera artesanal y eran para cubrir las necesidades de las personas. Pero en los últimos años todo esto ha cambiado. La población mundial ha tenido un crecimiento exponencial muy grande. Aparte, los desarrollos tecnológicos ha provocado que todos estos procesos de reproducción se hayan industrializado. Esto ha cambiado la forma de trabajar y también los patrones de morbilidad y de mortalidad en los habitantes. Esto también ha tenido cambios en las estructuras genéticas de las poblaciones, que se fueron adaptando poco a poco a estos cambios, y también a los cambios que tuvieron que ver con el medio ambiente por procesos de la industrialización y de la contaminación del medio. La que sigue, por favor. Bueno, todos estos procesos de reproducción se pueden reducir en 3 tipos. La reproducción de la población, que ha sido de manera exponencial y esto ha traído cambios. La reproducción del capital, que sin duda alguna ha sido desfavorecida para varios grupos, en donde un grupo muy pequeño de la población cuenta con la mayoría de los recursos económicos y la gran mayoría se encuentra en extrema pobreza. Y todo esto es la reproducción social, que lo que genera son clases sociales y desigualdad. Esto lo que provoca es que muchas personas ni siquiera tengan lo suficiente para poder comer o para poder satisfacer todas sus necesidades. Y con eso lo que puede producir es que se generen cierto tipo de enfermedades por la carencia de ciertos nutrientes. La que sigue, por favor. Bueno, un factor también muy importante en esto de la epigenética es lo relacionado a los estilos de vida. Pero pues, ¿qué son los estilos de vida? Se podrían definir como la gama de decisiones que cada uno de los individuos toma y que le va a afectar de alguna manera en su vida. En algunos casos nosotros tenemos un mayor o un menor control de estas decisiones, pero algunas no las podemos cambiar porque tienen que ver con factores económicos. Es, por ejemplo, cuando una persona va al nutriólogo y le dice al nutriólogo que tiene que tener una dieta mediterránea y a lo mejor la persona ni siquiera sabe qué es eso, o no tiene los medios para poder llevar a cabo esto, pues el estilo de vida no puede ser tan modificable. En algunos casos sí depende del control de las personas, pero en otros no está tan al alcance de esto por los procesos de reproducción. Entonces esto tiene que ver con cómo se puede predisponer a enfermar o incluso a morir, reconociendo que hay mucha variedad de condiciones que pueden hacer que la gente enferme. Y esto también tiene que ver con la toma de decisiones. Por eso lo que se hace ahora es hacer campañas de educación en salud que tengan que ver hacia estilos de vida saludable, en donde la gente pueda tomar decisiones de cómo puede modificar conductas para mejorar su salud. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de todos estos estilos de vida, pues hay varias conductas que tienden a estar influenciadas por el contexto social. Como les comentaba, por ejemplo, de las niñas a las que se les obliga a comer, de tal manera que puedan engordar, puedan crecer más rápido y sean atractivas para poder conseguir con quién casarse. Este tipo de estilos de vida lo que va a generar es que estas niñas puedan generar sobrepeso o obesidad, y a la vez puede tener otros factores de riesgo como diabetes. Y esta diabetes a su vez se puede heredar a las siguientes generaciones. Se han hecho muchos estudios para ver cómo es que afecta esto. Por ejemplo, la ENSANUD ha visto cómo varios factores de riesgo como fumar, tomar, tener sobrepeso u obesidad puede predisponer a tener ciertas enfermedades. Por eso se generan campañas para poder hacer conciencia social de cómo todo este tipo de factores, que son a final de cuentas en algunos de los casos decisiones que las personas pueden cambiar, pues pueden modificar el estilo de vida. Entre los principales aspectos de los estilos de vida que pueden tener un efecto, tiene que ver con el consumo del cigarro, por todas las sustancias químicas que tiene, el consumo del alcohol, la obesidad y, que está relacionada también con estilos de vida como el sedentarismo. La que sigue, por favor. Y también hay otros factores que son factores medioambientales que están ligados a los determinantes de la salud. ¿Por qué? Como vimos, todos estos procesos de reproducción económica pues han hecho que haya un crecimiento económico, que se haya hecho un proceso de globalización, y todo esto a la vez ha provocado muchos cambios en el medio ambiente, sobre todo contaminación del aire, contaminación del agua. También se producen por medio de los tipos de trabajo algunas lesiones producidas por accidentes, la radiación y las sustancias químicas. Todo esto se ha documentado que conforme han pasado el tiempo, pues esto ha generado cambios en el genoma de los seres humanos, y a la vez todas estas mutaciones han llegado a provocar ciertas enfermedades, sobre todo como las que comentaba el químico y las que comentaba Vicky, que tienen que ver con el cáncer. La que sigue, por favor.
Y algo que es así como sumamente importante dentro de lo social en esto de la epigenética tiene que ver con los procesos de la alimentación o con la dieta, es decir, lo que consumimos todos los días. Aquí es bien importante como tener bien claro que la alimentación sí es un factor clave para que cierto tipo de enfermedades se expresen o no se expresen, ya que si tenemos carencia de cierto tipo de alimentos, entonces eso puede provocar que haya ciertas metilaciones en ciertas zonas de los genes y esto puede llegar a provocar que tengamos cierto tipo de enfermedades. Por eso se ha generado una ciencia, bueno, un poco nueva que se llama nutrigenómica, y aquí les puse un esquema de cómo es que se ve o cómo se veía anteriormente, cómo se puede ver el día de hoy y qué expectativas se tiene de esta ciencia que puede ayudar a disminuir las enfermedades que están relacionadas a la nutrición y que pueden tener algún cambio dentro de nuestro ADN. Bueno, pues anteriormente la nutrigenética lo único que veía era la epidemiología geográfica, es decir, la cantidad de gente que había en una región en particular y el tipo de alimentos que estos consumían. Aquí se identificaba, se documentaba y se veía si había algún tipo de relación entre los alimentos y la zona geográfica y los individuos para ver si había algún tipo de cambio dentro de las enfermedades o los patrones de enfermar. Luego, posteriormente, con todos estos se pudo hacer una ciencia que se llama nutrifarmacología, se pudo hacer perfiles bioanalíticos y todo esto que tiene que ver con las tablas de alegaciones de salud. ¿Qué son las alegaciones? Son las propiedades que tienen los alimentos. Es decir, cuáles son los nutrimentos que le van a dar al cuerpo y qué relación tienen con todos los procesos de metilación, si se cambian o no se cambian. Después se fue hacia una nutrición que es más personalizada. Tiene que ver con biomarcadores que tenemos cada uno de nosotros, con kits de análisis personales e inclusive con dietas por internet. Lo malo de esto de la nutrición personalizada, como su nombre lo dice, es que solamente es para individuos en particular, no es para una población y tiende a ser muy exclusiva. Y por último, los siguientes avances que se quieren hacer es tener bases de datos de ADN de los nutrientes de cada uno de los alimentos para poder generar alimentos que sean más o que tengan mayores propiedades para los seres humanos. Avances en epidemiología molecular, alimentos que sean biotecnológicos, alimentación como prevención primaria, que eso se puede hacer desde ahorita, y farmacéuticamente poder hacer complejos de alimentos, medicamentos que tengan complejos alimenticios que ayuden a mejorar o a disminuir el poder llegar a tener ciertas enfermedades relacionadas con la genética y con la alimentación. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que sería todo. No sé si tengan como dudas al respecto. Yo sí. Sí. Voy a insistir con el mismo tema porque es algo que a mí no me queda claro y quiero ver si alguien sí lo entendió bien. En algunos de los artículos, cuando se habla de epigenética, pues la definición como tal de epigenética es que son cambios estructurales en el ADN por medio de metilación, en las histonas o en las cadenas, de manera que no se altera la secuencia de aminoácidos. Así que... No sería cambios estructurales, serían cambios en la función. Ok, cambios en la función, pero que no dependen de cambios en la secuencia. Así es. Así que me sigue causando mucho ruido el término heredables, porque implica que, por ejemplo, si yo tengo hijos, los cambios epigenéticos de mi ADN se los puedo pasar a mi hijo, cuando en realidad hay otros artículos que dicen que, sobre todo en el cigoto, se da un proceso de desmetilación del ADN como para que quedara su ADN limpio de nuevo y fuera acumulando sus propias metilaciones. Así que entonces, si esto fuera cierto, el hecho de que los cambios en mi función de ADN se los paso a mi hijo sin que haya un cambio en la secuencia, esto estaría apoyando la otra teoría evolutiva de la que estaban hablando, o sea que precisamente es el ambiente la que nos hace cambiarnos y esto lo heredamos, como el típico ejemplo de las jirafas con cuello largo, pues. Así que entonces esta es mi pregunta, ¿sí se sabe con certeza si los cambios epigenéticos se heredan como tal a la descendencia o no? Se siguen haciendo estudios. De hecho, por ejemplo, lo que llegué a encontrar es que, la epigenética, como tú bien lo dices, ¿no? Va a estar determinada por 3 factores, ya sea una metilación, una acetilación o un cambio o que estas moléculas adhieran a una parte del ADN o del gen. Sí se tienen reportes de que sí son heredables, pero así que digas algo certero, no. Se siguen haciendo estudios. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, el ejercicio
es una de las actividades capaces de modificar el genoma y que, digamos, interviene mucho en la epigenética. Y esto se debe a que, bueno, secreta mioquinas. Estas mioquinas, serían como unas citocinas que se producen en respuesta al ejercicio por se producen en respuesta al ejercicio por el músculo esquelético. Y estas citocinas lo que hacen es incrementar la captación de glucosa. Entonces, si incrementa la captación de glucosa por el músculo esquelético, obviamente las concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo van a disminuir, y eso te disminuye el riesgo de padecer diabetes si tú tienes la carga genética de diabetes. Sí, leí otro artículo igual donde va más como de herencia conductual, que por ejemplo una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio tiene mayor probabilidad de heredar esas mismas conductas, o sea, llámese a su descendencia, ¿no? O sea, las personas que, bueno, o sea, sí, va a tener mayor, ya me hice bolas. Las personas que, digamos, sus hijos o sus nietos igual van a tener tendencia a hacer más ejercicio. ¿Por qué? O sea, por el tipo de herencia, pero así a mecanismo fijo no se sabe, se sigue estudiando. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿De qué? ¿Dudas? Yo tenía una duda respecto a esta célula, no sé, según entiendo, es como de las investigaciones más recientes respecto a la utilización de células troncales, me parece, que son similares como a la función de las células madre, en donde se podría prácticamente, entre comillas, resetear a una célula. Entonces, no sé si hayan investigado el tema. Sobre eso del resetear la memoria celular, sí, no te sabría decir. Sí, es lo mismo que ya había leído, pero que al parecer sí no es información todavía 100% completa. ¿Alguna otra duda? Una pregunta aparte. Sobre los que les toca exponer la siguiente semana, es que cuando recién Palacios nos dio la unidad didáctica, yo había entendido algo diferente. Según yo, él había dicho que él iba a dar la clase, o sea, por ejemplo, que él iba a explicar epigenética, y que lo que nosotros teníamos que dar es